Hola a todos, les voy a dejar un segundo video que más cortito me imagino que el anterior. Va a tener que ver con las actividades que estuvimos enviando anteriormente, y principalmente quiero que lo acerquemos a la idea de redondeo y truncamiento de números decimales. ¿Ok? Y son conceptos bien sencillos en realidad. Principalmente el redondeo es algo que todos conocemos. Bien. Y tiene que ver con posicionarse en cierto nivel del número decimal y estudiar el elemento que viene después de ese posicionamiento, en términos de que si es o no mayor o igual que 5. Me imagino que recordarán ustedes eso. Bien. Por ejemplo, eso no lo vamos a redactar, simplemente lo vamos a ejemplificar, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos dicen redondear a la décima, ¿sí? Entonces supongan ustedes el número 0,647. Ya, 4747, digamos que es periódico ahí. Bien. Entonces, cuando nos piden redondear en la décima, nosotros nos posicionamos en la décima. Bien. Ahí. Y lo cortamos ahí. Bien. Entonces miramos y estudiamos el número que viene después. Si ese número es 5 o mayor que 5, entonces aumenta en 1 el punto de corte, ¿sí? En este caso, como es 4, no aumenta nada, ¿cierto? Entonces eso va a ser simplemente 0,6. Bien. Ojo, aquí decía en la décima, podría haber sido en la centésima, en la milésima, en la 10 milésima, 100 milésima, entonces. Bien, pues veamos otro. 2,5, ya, 7, 3, ya, finito. Bien, y mismo, ¿no? Misma idea. Tenemos que cortarlo según esto en la décima. Entonces aquí va a estar el corte y estudiamos este número. Como es un 7 mayor que 5, aumenta a 1 el de acá. La décima en este caso. Entonces va a ser 2,6. Bien. Bueno, eso es un redondeo en general. ¿Sí? Estudiar si es que el número que viene después del corte es o no mayor que 5. Entonces, como yo imagino, esto es algo que todos conocen. Bien. Y por otra parte, el truncamiento, truncar. Bien, esto lo podemos escribir un poco. Truncar significa definitivamente cortar el número decimal en cierto nivel. Pero esto es lo importante. Sin importar lo que viene después del corte. Bien. Eso quiere decir que pues podría venir eventualmente un 9 después del elemento. O sea, no me importa si el número es mayor o no que 5. Bien. El truncar significa cortar sin importar lo que venga después. Bien. Puede ser un 8, un 9, qué sé yo, pero no nos va a importar. Cortamos y no aumentamos absolutamente nada. Eso es lo que quiere decir. Bien. Entonces veamos un ejemplo. Entonces truncar
Supongamos en esto, ¿no? En la centésima. Los decimales siguientes. 1,057 y 1, qué sé yo. Bien. Entonces, como vamos a truncar en la centésima, entonces contamos décima, centésima, aquí va el corte. ¿Ok? ¿Y qué nos decía la teoría? ¿No? La teoría dice, sin importar, no nos importa lo que venga después. ¿Bien? En este caso no nos importa que después venga un 7. Ese número va a ser 1,05 y ya. ¿Sí? Por mucho que esto sea mayor que 5, no aumenta. No aumenta en la izquierda, en el punto de corte. ¿Ok? Vemos otro 0,6 periódico. ¿Sí? Supongamos que tenemos el 0,6 periódico, tenemos que truncarlo, lo mismo, ¿no? Truncarlo en la centésima. Bien, entonces bastaría como explicitar un poco el número, escribirlo un poquito más por extensión, 6, 6, 6, 6, no sé qué. ¿Ya? Y, bueno, lo mismo, tenemos que truncarlo en la centésima. Décima, centésima, y aquí va a estar el corte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos ahí, entonces? ¿Qué nos va a quedar? 0,66. Se acabó. ¿Ok? Entonces esa idea aparece como les comentaba, en algunas actividades que yo les dejé. Por ahí me parece que había algunas personas que habían tenido ciertas dudas, pero espero que con esta explicación y estos ejemplos quede un poco más claro. Bien. Bueno, lo otro, como segunda parte, eh, vamos a pensar en la operatoria. ¿Sí? Operatoria en Q. O sea, operatoria con números racionales. Bien. Entonces, bueno, suma o resta, da lo mismo. ¿Sí? La técnica en la suma o resta en realidad es la misma. Porque ustedes recordarán que para sumar, esto como primer apartado, ¿no? Para sumar dos números racionales o dos fracciones derechamente. ¿Recuerdan? Entonces les decía aquí, puse pausa en la grabación, entonces por ahí a lo mejor de repente queda un poco descontinuado. Pero en la suma lo que uno tiene que tener en cuenta es esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo A sobre B más C sobre D. ¿Qué debemos tener en cuenta para sumar estas fracciones? ¿No? Y en lo que uno tiene que fijarse siempre es en el denominador, ¿verdad? Uno puede sumar o restar eventualmente fracciones en la medida que éstas tengan siempre el mismo denominador. Y si esos denominadores no son lo mismo, entonces nosotros usamos una técnica previa antes de sumar para que eso se nos transforme en el mismo denominador. ¿Ok? Entonces, ahora algebraicamente uno puede decir que la suma de dos racionales puede quedar representada perfectamente por la multiplicación de los dos denominadores en el denominador BD, ¿sí? Y arriba la multiplicación cruzada AD, A por D, más B por C. Esta es una regla general para sumar fracciones. O sea, la fracción resultante va a tener más o menos esa lógica. Yo multiplico cruzado A por D más la otra multiplicación cruzada B por C y la expreso acá arriba. Y abajo la multiplicación de los dos denominadores. ¿Bien? Porque en definitiva la multiplicación de los dos denominadores siempre va a ser un común múltiplo entre ambos o para ambos. Ahora, esto es una regla, pero no necesariamente tiene que ser utilizada siempre. En algunos casos sirve, en otros casos es mejor simplemente igualar el denominador, ¿bien? O bien calcular mínimo como un múltiplo, que esa técnica también sirve. Bien.
Entonces, como ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, 1/2 más 4/3. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, sirve la técnica de acarreo. Esto es un ejemplo. Sirve la técnica de acarreo porque entre el 2 y el 3, el mínimo común múltiplo es el 6, que es lo mismo que si yo multiplicara 2 por 3. O sea, pongo un 6 aquí, ¿verdad? Y ahora sumo las multiplicaciones cruzadas. Digo 1 por 3, 3, más 2 por 4, 8. Y eso en definitiva me queda 11 sextos. Bien, puedo sacar em, el número mixto, dado que esto es una fracción de tipo impropia. Pero bueno, me parece que hasta ahí está bien. ¿Ok? Y otro ejemplo, yo les decía que esto también funciona en la resta. Supongamos esa fracción, ¿no? Su 7 cuartos. 2 quintos menos 7 cuartos. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Bien. Vamos a multiplicar 5 por 4, 20. Vamos a multiplicar 2 por 4, 8. Menos, aquí. Y 5 por 7, 35. Bien. Entonces hago esa resta y me queda, bueno, 35 menos 8. Eso es 27, si no me equivoco, partido por 20. ¿Verdad? Y eso me parece que no admite simplificación. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Ah, pero negativo. 27 negativo, porque estoy restando 8 menos 35. Casi se me va, ¿eh? Así es que eso. Bien. Entonces ahí aplicamos la técnica que yo les describí antes, ¿no? De la multiplicación cruzada y en el denominador la multiplicación de los denominadores. Pero supongan ustedes que tenemos esto, ¿no? 6 quintos más 1/2 menos 3 cuartos. Bien. Uno puede perfectamente pensar en hacer una operatoria de suma o dos sumas sucesivas o dos restas, una suma y una resta. Y ahí, ponte tú, no me conviene mucho pensar en la técnica que yo les describí anteriormente, porque en definitiva, ¿qué significaría? Significaría que tengo que sumar esas dos y el resultado de eso lo voy a restar con el 3 cuartos. Pero, ¿para qué si es que puedo hacer eso en un solo paso, no? ¿Bien? Y ese paso puede perfectamente pensarse de la siguiente forma. Que en verdad yo, como tengo denominadores 5, 2 y 4, entonces una sugerencia es pensar en que esos tres números, 5, 2 y 4, nosotros los podamos escribir como un mismo número. Bien, por ejemplo, llegar a su mínimo común múltiplo. Entre 5, 2 y 4, el mínimo común múltiplo viene siendo 20, si no me equivoco. Si no lo tenemos claro, uno puede hacer la tablita. 5, 2, a ver. 5, 2 y 4. Esa tablita clásica, que no sé qué va aquí, aquí van los números primos, no sé qué, y eso va a dar el 20. ¿Sí? Entonces ahí uno puede decir inmediatamente, ¿no? El 5 en el 20 cabe 4. Y 4 por 6, eso es 24. Más, lo ponemos acá. Ahora el 2 en el 20 cabe 10 y lo multiplico aquí. 1 por 10, 10, ¿verdad? Menos, que lo pongo acá. Y ahora decimos el 4 en el 20 cabe 5 y lo multiplico acá arriba. 3 por 5, 15. Bien. Entonces definitivamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sumar 24 más 10 y después restarle 15. 24 de 10 es 34 menos 15. Bueno, 34 menos 15. Hacemos ese cálculo aparte. O a 34 le restamos 10. Eso nos da 24. Y 24 menos 5. Eso nos da 19. Nos da 19 partido 20. Ese es el resultado final. Eso es la técnica del mínimo común múltiplo. Aquí entre el 5, el 2 y el 4, si hubiésemos hecho la tabla, aquí nos va a aparecer el 20 como mínimo común múltiplo. ¿Ok?
Así es que eso tiene que ver con la suma y resta de fracciones racionales. Bien. Ahora, cuando hay decimales de por medio, siempre la convención es transforma ese decimal a fracción, simplifícala y luego haz la operación que te estén pidiendo con ella. Ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, la multiplicación. La multiplicación de fracciones responde a esta historia, ¿no? A partido B por C partido D. O sea, yo voy a multiplicar esas dos fracciones. Y en la multiplicación en verdad no hay mucho que pensar. Simplemente es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. O sea que esta fracción algebraicamente me queda representada como la multiplicación de A por C, a C, y abajo B por D. ¿Sí? Ahora, en la multiplicación lo que sí es importante tener en cuenta es que hay cosas que siempre por lo general se pueden multiplicar. ¿Bien? Y eso lo vamos a graficar en el siguiente ejemplo. Supongo que yo tengo estas fracciones, 10 novenos, y eso se está multiplicando por 3 medios. Bien. Entonces uno podría decir, bueno, inmediatamente eso es 30 partido 18. Y aquí simplifico. Por lo menos por 2, ¿cierto? O por 3 también se puede simplificar esto por 3. Y si se puede simplificar por 2 y por 3, entonces se puede simplificar por 6. ¿Verdad? Pero ojo, este resultado, el 30 partido en 18, al haber yo multiplicado de una sola vez inmediatamente, me lleva siempre a agrandar mucho el número. Y ahí siempre hay un riesgo en agrandar mucho ese número. ¿Bien? Por lo cual, a veces se sugiere hacer la multiplicación 10 por 3 y 9 por 2 como expresada simplemente esa multiplicación. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, me queda 10 por 3 y abajo era, se olvidó, 9 por 2. O sea, escribo la multiplicación como lo hice acá, como lo hice ahí. ¿Sí? No es que ahí algebraicamente no se escribe la multiplicación, pero está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En vez de multiplicar directamente para que me dé 30 y 18, voy a tomar estos dos números, esta fracción, y voy a decir, bueno, hay elementos que se pueden simplificar en esta multiplicación. Y solo porque esto es multiplicación. Bien. Por ejemplo, el 10 y el 2 se simplifican por 2. ¿Verdad? Y eso sí se puede hacer. Porque 10 es un numerador y 2 es un denominador. Así que la simplificación en ese sentido está permitida. Bien. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, el 10 y el 2 lo simplifica el 2. El 2 en el 2 cabe una vez y el 2 en el 10 cabe 5 veces. Bien. Y de la misma manera, el 3 y el 9 también se pueden simplificar. Por 3, ¿verdad? El 3 aquí en el 9 cabe 3 veces y el 3 aquí cabe una vez. Bien. Entonces, finalmente, lo que yo voy a terminar multiplicando son números mucho más chicos. O sea, 5 por 1 y 3 por 1. ¿Verdad? Que es 5 y abajo 3 por 1, 3. O sea, consigo la fracción simplificada inmediatamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que era importante aquí? Bueno, visualizar un número que sea numerador con otro elemento que esté en el denominador. Nunca nosotros vamos a poder simplificar, por ejemplo, dos numeradores, dos números que están arriba o dos números que estén abajo. Siempre tengo que simplificar uno que esté arriba con uno que esté abajo, cruzado o bien recto o bien derecho, si es que se pudiera. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. 6 quintos por 10 tercios por 4 octavos. Bien. Entonces, si nosotros nos ceñimos un poco a lo que habíamos dicho recién, bueno, evidentemente vamos a multiplicar
6 por 10 y ese resultado 10 por 4. O sea, si ese resultado por 4, 60 por 4. Y abajo 5 por 3. Y ese resultado que nos dio 15 por 8. Pero evidentemente nosotros no vamos a hacer esa multiplicación inmediatamente, sino que la vamos a describir. La vamos a escribir en una fracción en la cual vamos a escribir arriba 6 por 10 por 4 y abajo 5 por 3 por 8. Bien, ya, y acá vamos a pensar en simplificar cosas antes de la multiplicación, ¿sí? Sin ir más lejos, aquí yo puedo simplificar el 4, que es un numerador, con el 8, que es un denominador. Bien, ambos son simplificables por 4, ¿verdad? El 4 en el 4 cabe una vez y el 4 en el 8 cabe dos veces, ¿verdad? Luego, también de la misma forma podemos simplificar el 3 con el 6. Ojo, eso también es importante. Si yo tomo un número de arriba, tomo un número de abajo. O sea, simplifico solo entre dos números. Bien, no puedo tomar un número de arriba y dos números de abajo. ¿Sí? Ya, y aquí el 6 y el 3 lo simplifica el 3, dado que el 3 en el 3 cabe una vez y el 3 en el 6 cabe dos veces. Y de la misma manera, el 10 y el 5, ¿no? Lo simplifica el 5 aquí cabe dos veces y aquí el 5 cabe una vez. ¿Cierto? Y a su vez, si ustedes se dan cuenta, aquí me quedó 2 por 2 por 1 y abajo me quedó 1 por 1 por 2. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con S2 y cualquiera de estos dos de acá? Supongamos esto, S. O sea, esos dos se pueden volver a simplificar sin ningún problema. ¿Bien? Y el 2 y el 2 lo simplifica el 2, o sea que aquí me queda un 1 y aquí también me queda un 1. ¿Sí? En definitiva, esto se ve re feo, ¿sí? Pero simplifica mucho las cosas porque, en definitiva, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 1 y eso por 1, o sea 2. Y abajo voy a multiplicar 1 por 1 por 1, que terminó siendo 1, evidentemente. Bueno, y 2 dividido en 1 es 2 entero. ¿Sí? Entonces esa técnica se ve un poquito engorrosa, pero ayuda bastante porque simplifica y reduzco la expresión muy rápido. A diferencia de lo que íbamos a hacer originalmente, que era haber hecho la multiplicación de, qué sé yo, 6 por 10, 60, 60 por 4, 240. Y abajo 5 por 3, 15, y 15 por 8, bueno, 120. En este caso tampoco era tan terrible, honestamente. Porque 240 dividido en 120 es 2. ¿Sí? Pero en muchos casos agrandar mucho los números no es tan conveniente. ¿Sí? No es tan conveniente. Bueno, entonces eso. Que, lo último que me va faltando es la división. ¿Cierto? División. Bueno, pero dividir. La división. Y cuando uno divide, en realidad se dice que la división entre dos fracciones, C partido por D, en verdad una división no es otra cosa que una multiplicación por un inverso multiplicativo. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo que dividir, voy a dejar la primera fracción tal cual y voy a invertir la segunda, porque estoy pensando en el inverso multiplicativo. D sube, C baja, o sea, D partido por C. Bien, y la división cambia a multiplicación. ¿Sí? Bueno, y una multiplicación sabemos hacerla, así, acá vamos a hablar de eso. ¿Ok? ¿Sí? Eso es una división. Ojo que esa división podría estar representada así. A partido B, en vez de dividido, puede estar fraccionado con la segunda fracción. C partido D. Bien. A esta expresión, su resolución a mí me gusta llamarla la técnica de la oreja. Porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se termina multiplicando acá? Si ustedes se dan cuenta, A por D, AD, y abajo se termina multiplicando B por C.
Bueno, que es esto, ¿no? A por D y abajo B por C. O sea, la multiplicación de los extremos partido por la multiplicación de los medios. Y yo le llamo técnica de la oreja porque pareciera ser que cuando hago esas uniones, esas, qué sé yo, conexiones, pareciera ser como una orejita ahí que se forma. ¿Sí? Técnica de la oreja. ¿Bien? Y termina siendo siempre una multiplicación. ¿Bien? Si está hacia el lado, entonces invierto la segunda fracción y cambia a multiplicación la operatoria. ¿Sí? Así es que eso. Bien. En otro video, en el video 3, les voy a dejar, vamos a hacer algunos ejemplos de esta propiedad y luego unos ejercicios combinados que también, por supuesto, me interesa que los revisemos en conjunto, ¿ok? Así es que, por ahora, este video llega hasta acá. Nos vemos.